Hay una serie de comportamientos que se asocian a mayores o menores inflaciones y que no necesariamente siempre se comportan de manera similar, como pasa en muchas de las cosas que tienen que ver con el análisis fundamental. Mucha gente dice, oye, ¿por qué si tal fundamental salió en tal número, no cayó o no subió tal mercado? Y es que todo depende del contexto y todo depende de lo que implica esa cifra para la reacción que se tenga con respecto al mercado. Y un ejemplo de esto es precisamente el movimiento de la inflación con el resultado que tiene para los movimientos de los índices accionarios y de la mayoría de las acciones en sí. La mayoría de las veces el comportamiento de las acciones con respecto a la inflación tiene que ver con la competencia natural que hay de recursos entre las acciones y lo que es los bonos. Normalmente los bonos, cuando la inflación es alta, por lo general la gente va a querer invertir en bonos porque van a empezar a pagar más o podrían subir su tasa de rendimiento precisamente por la razón de que los bancos centrales, con tal de encarecer el coste del dinero y por lo tanto frenar un poco la actividad económica, van a subir las tasas de interés. Entonces un aumento de las tasas de interés por lo general tiende a pegarle a la baja a las acciones, precisamente porque una mayor parte de ese dinero que podría ser invertido va a preferir irse mejor por la opción, entre comillas, segura de los bonos, a quedarse en el lado, entre comillas, arriesgado de las acciones, ¿no? Caso contrario, cuando, por ejemplo, estamos en entornos donde las tasas van hacia la baja o se mantienen bajas por mucho tiempo, que es parte de lo que ha estado advirtiendo el gobernador del Banco de Alemania, el señor Jens Wittmann, diciendo, ¿sabes qué? Es que si me mantiene las tasas de interés o mantenemos demasiado bajas las tasas de interés por mucho tiempo, la gente va a empezar a correr riesgos innecesarios. Esto significa la gente va a buscar en otras cosas, como podría ser el mercado accionario, que no es rentable para muchos de los que podrían tener dinero para invertir, porque pues simplemente no sacan dinero o pierden dinero con la inversión en los bonos, ¿no? Porque un inversionista, cuando está ganando con los bonos menos de lo que está creciendo la inflación, pues de alguna manera podría estar perdiendo dinero o simplemente no produce dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente retirada que no debería de estar en instrumentos de riesgo y compra acciones, está corriendo un riesgo innecesario, está corriendo un riesgo peligroso, pero bueno, eso ya sería tema de otra charla. Por lo pronto, ahí tiene usted la relación, ¿no? Tasas altas de inflación. La gente dice, bueno, el Banco Central va a tender a subir las tasas de interés, ¿no? Y por lo tanto habrá mayor competencia con respecto a las acciones y las acciones caen. Eso es en condiciones normales. Y tasas bajas de inflación, pues hablan de que probablemente el gobierno intente estimular la economía o no tenga prisa por endurecer la política monetaria por lo menos, y por lo tanto no habría razones para pensar que los bonos se vuelvan más atractivos y por lo tanto la gente se iría hacia las acciones y por lo tanto las bajas tasas de inflación conllevan generalmente en condiciones normales a niveles donde las acciones pues estarían repuntando por esto. Pero hay momentos como el actual, donde se invierte el efecto, porque aquí ya no se está observando lo que hará el Banco Central o no, digamos ya eso lo dan por perdido, o no es considerable en este momento, no se cree que vaya a haber un cambio radical en la postura de los bancos centrales, y sin embargo sí se está viendo el daño que estas tasas de inflación podrían ofrecer para la economía. Es decir, la razón por la cual están tan bajas las tasas de inflación. Cuando uno ve que las tasas de inflación son bajas meramente por un estancamiento económico o porque la gente está esperando o viviendo una desaceleración económica pronunciada, larga y pronunciada, o por lo menos muy larga, esto implicaría que la gente
va a haber en las caídas inflacionarias no el efecto de vamos a tener bonos menos atractivos, sino el otro lado. Es que, ¿qué tan interesante será invertir en compañías que probablemente no crezcan y no generen más rendimientos y no generen más dividendos y no aumenten su propio valor? Precisamente porque el entorno económico donde se están moviendo es malísimo, ¿sí me explico? Es decir, es la situación de, pues no me interesa tu changarro para invertir en él, simplemente porque creo que no la vas a hacer o tengo mis dudas de que te vaya a ir bien en el futuro. Y entonces ahí es cuando las tasas de inflación provocan, bajas tasas de inflación, muy bajas tasas de inflación habría que agregar, provocan también descensos en el valor de las acciones y no como normalmente se esperaría un repunte porque dirían, bueno, va a haber menos competencia por el lado de los bonos, ¿no? Entonces ahí tienes tú una, pues creo que rápida explicación de por qué no siempre un movimiento en una cifra necesariamente indica un repunte o un decline en un mercado, sino que todo tiene que ver con el contexto y con lo que se implica con esas cifras en la mentalidad de los inversionistas. Gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos. Siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros. Escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, en www.forexhispana.com. Recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros.